Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. ¿Sabías que el uso adecuado del tapabocas es vital para prevenir el contagio del COVID-19? Mantengamos la distancia para estar juntos de nuevo. ¿Necesitas salir de tu casa para comprar suministros, pasear a tu mascota, hacer ejercicio, ir al trabajo o realizar alguna otra actividad en espacios públicos? Entonces es indispensable que uses tapabocas siempre. Hemos preparado para ti algunas recomendaciones sobre el buen uso del tapabocas para tu cuidado, el de tu familia y las demás personas que te rodean. ¿Qué hacer antes de usar el tapabocas? Lava tus manos con abundante agua y jabón. Si no es posible hacerlo en ese momento, higieniza tus manos con gel antibacterial previo al uso del tapabocas. Recuerda estos pasos para un lavado de manos ideal. Lava tus manos antes y después de ponerte o quitarte el tapabocas, manipular dinero, comida y elementos de uso general, cada 3 horas durante 40 a 60 segundos. ¿Cómo hacerlo? Moja con abundante agua tus manos. Utiliza suficiente jabón. Frota los dedos y la parte interna de las manos. Frota cada dedo y uñas individualmente. Lava también la parte superior de las manos. Recuerda lavar tus muñecas. Enjuaga con abundante agua, que no queden residuos de jabón. Utiliza una toalla de papel para cerrar la llave. Seca muy bien tus manos con una toalla desechable. ¿Cómo ponerte el tapabocas? Siempre debes tomarlo de las tirillas y así mantener descontaminada la parte central. No lo toques mientras lo llevas puesto. Si debes hacerlo, lávate las manos antes y después de manipularlo. El tapabocas debe cubrir completamente la nariz, la boca y el mentón. Su uso inapropiado es tan peligroso como no utilizarlo. Mientras lo tengas puesto, procura no tocar tu cara. En caso de hacerlo, también debes lavar o desinfectar tus manos. Si utilizas tapabocas desechables, recuerda que debes reemplazarlo después de cada jornada laboral y desecharlo en la bolsa destinada para estos residuos sanitarios. Evita arrojarlo en canecas de espacios públicos. Si es reutilizable, debes lavarlo con agua y jabón después de cada uso y verificar que cumpla con los estándares de seguridad. No todos los tapabocas protegen adecuadamente. El tapabocas es de uso personal. No lo compartas. Evita dejarlo sobre cualquier superficie y no lo guardes en el bolsillo o en tu maleta. Practica todo el protocolo de limpieza y desinfección que la empresa haya implementado para retomar actividades. Sé cuidadoso con los elementos de bioseguridad asignados para tu cuidado personal. También es tu responsabilidad ser cuidadoso y desinfectar tu puesto de trabajo. La responsabilidad y la prevención es compromiso de todos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días a todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante taller web denominado Bioseguridad en el lugar de trabajo, sesión 2, referencias técnicas internacionales. Nos acompaña nuestra experta Nelly Parra, ingeniera especialista en prevención de riesgos laborales y seguridad industrial. Ingeniera Nelly, muy buenos días, bienvenida. Bueno, Lina, entonces, pues para nuestro objetivo el día de hoy vamos a hablar sobre todo lo que tiene que ver con identificar algunas de las referencias internacionales en el manejo de bioseguridad. Vamos entonces a continuar con nuestro taller el día de hoy y hablamos entonces de qué tenemos nosotros dentro de los protocolos de bioseguridad. Y dentro de ellos hablamos de que es un estándar y necesariamente tenemos que definir un estándar. Entonces, definimos el estándar como un modelo o patrón a seguir en Colombia o en cualquier sitio donde se vayan a utilizar. Estos acuerdos, normalmente los estándares, en este caso para nosotros en Colombia los manejamos como acuerdos documentales internacionales
que contienen especificaciones técnicas u otros criterios para ser usados consistentemente como reglas, guías o definiciones de características para asegurar su cumplimiento. Es decir, nosotros en el día de hoy, en este taller, vamos a hablar acerca de esos estándares internacionales, pero también, pues, ya como nos los mencionaba Lina, acerca de todo lo que tiene que ver con esos protocolos de bioseguridad en el lugar de trabajo, aplicando obviamente esos estándares internacionales. Les recuerdo que durante la charla ustedes pueden ir colocando sus preguntas en el WhatsApp y al final de la misma, con mucho gusto, les estaré respondiendo sus inquietudes. Tenemos entonces que veamos qué nos dicen esas normas. Bueno, en este caso, pues, vamos a ver la bioseguridad desde ese conjunto de medidas y protocolos que son aplicables. Es decir, esas medidas y protocolos de bioseguridad que nosotros se han desarrollado a través de investigaciones y de trabajos de docentes que hemos tenido a lo largo y ancho de todo esto lo que nos ha sucedido con la pandemia. También aquí nosotros dentro de las normas internacionales, pues hablamos de que esas normas internacionales contienen orientaciones que son específicas para trabajar, para proteger ese trabajo decente en el contexto de las respuestas a la crisis. Veamos entonces también aquí a nosotros qué nos están diciendo qué nos dicen esas normas internacionales acerca del trabajo y de la respuesta pues que se espera en algún momento que obtengamos. Entonces nos dicen que sus orientaciones se extienden a la situación específica de ciertas categorías de trabajadores, tales como el personal de enfermería, los trabajadores y trabajadoras domésticos, todo lo que tiene que ver con los trabajadores migrantes, la gente de mar o de pescadores, que como sabemos son muy, muy vulnerables en todo este contexto que nosotros estamos viviendo hoy. Pero también esas normas internacionales del trabajo contienen orientaciones específicas, por eso nosotros hablábamos en la diapositiva anterior de esos estándares, de ese contexto que nosotros tenemos frente a ese trabajo decente como respuesta ante lo que está sucediendo en la crisis. Y una de las normas internacionales más recientes nos habla sobre la recomendación sobre el empleo y el trabajo decente para la paz y la resiliencia. Es decir, cómo vamos a salir nosotros de toda esta situación, pues que poco a poco hemos venido viendo cómo estamos adelantando. Obviamente, pues todo esto de las normas que nosotros hablamos de la Organización Internacional del Trabajo y del COVID-19, todo lo que tiene que ver con el coronavirus. Para nosotros, pues es esencial instaurar un clima de confianza y ese clima de confianza solamente logramos instaurarlo y desarrollarlo mediante lo que tiene que ver con el diálogo social y el tripartismo para aplicar de manera efectiva todas esas medidas que están encaminadas a prevenir que todo lo que es el brote del COVID-19 y sus repercusiones. Es decir, todo esto se encamina a los trabajos y a los programas que nosotros venimos desarrollando de promoción y prevención y que hemos desarrollado a través de todo este tiempo. Obviamente también hablamos de fortalecer el respeto de esos mecanismos de diálogo social de que hablábamos ahorita. Y todo esto nosotros, ¿cómo lo vamos a hacer? Es importante que en estos momentos donde hay mucha tensión social, donde de pronto a veces nosotros no sabemos si voy, si vengo, si me subo o no me subo a un Transmilenio, a un SITP, si será que aquí en algún momento alguien va enfermo y yo puedo adquirir esa enfermedad. Pues son momentos que realmente a nosotros nos han causado estrés, pero que realmente debemos aprender a convivir con ellos y como lo hemos hablado en otros escenarios, más allá de cómo vamos a convivir con ellos, es cómo nosotros vamos y cómo estamos preparados cada uno desde el individualismo para hacerle frente a esta situación. Veamos un poco también qué nos dice la Organización Internacional del Trabajo frente a esto. Ellos nos hablan de normas internacionales del trabajo y obviamente esas normas internacionales están enfocadas a promover las oportunidades para que todas las personas pues que estamos en edad de poder tener acceso a un trabajo, podamos tenerlo, podamos ser productivos, sea un trabajo decente y obviamente en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad.
Recordemos que muchos de todos estos parafraseos que yo estoy dando acá también están contenidos en nuestra Carta Magna, que no es otra cosa más que nuestra Constitución Política de Colombia, ¿cierto? En primer lugar, obviamente, el respeto de las disposiciones fundamentales, todo lo que tiene que ver con las normas internacionales hacia el trabajo y todas las relacionadas con seguridad y salud en el trabajo. Recordemos también nosotros que todos estos protocolos de bioseguridad que desarrollamos en nuestras empresas son de obligatorio cumplimiento. Yo como trabajador tengo que cumplir con esos protocolos. Si yo no cumplo con esos protocolos, mi empleador me puede sancionar. ¿Por qué? Porque hacen parte de nuestro sistema de gestión. Entonces, veamos cómo es que estos gobiernos, cómo es que a través de todas estas situaciones que hemos venido viviendo, se pueden mantener unas condiciones dignas de trabajo frente a la situación que se está viviendo actualmente. Veamos qué pasa con las normas de la OIT y el COVID-19. Hablamos aquí de un trabajo decente, de una lucha por la dignidad humana. Hablamos también Internacional del Trabajo hizo un comunicado el 18 de marzo del 2020 y en este comunicado él instaba a los estados a adoptar medidas urgentes para proteger a los trabajadores, a los empleadores y a sus familias de los riesgos para la salud que estaba generando el COVID-19. Recordemos nosotros, al principio nosotros mismos no teníamos claro qué era lo que teníamos que hacer. Entonces se pronuncia allí la Organización Internacional del Trabajo y dice, tranquilos, o sea, no se angustien, no entren en pánico, pero tengan cuidado y apliquen todas estas medidas que nosotros estamos diciendo aquí. Hay que proteger a los trabajadores. ¿Cómo los protegemos? Con protocolos de bioseguridad, con normas, con estándares, con protocolos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de la educación, de la capacitación, del autocuidado y el autocontrol, como lo vamos a ver más adelante ahorita. Y obviamente estimular la economía y el empleo. ¿Por qué había que estimular la economía? Bueno, todos hemos visto lo que está sucediendo hoy en día. La semana pasada, el viernes, nos hablaban de que el presidente Trump había resultado positivo para el COVID. ¿Qué quiere decir esto aquí? Que fíjense que es un microorganismo que no respeta estatus, no respeta país, no respeta género. Él simplemente, ¿qué tenemos que hacer nosotros entonces como trabajadores y como colombianos? Aplicar nuestros protocolos y cumplirlos. ¿Por qué? Porque necesitamos definitivamente sí o sí mitigar los impactos negativos y lograr una recuperación rápida y sostenida en el tiempo. Los comentarios de la British Occupational básicamente nos dice que esa pandemia es una pandemia, por eso se llama así, es mundial, ¿cierto? Es de COVID-19 y que ha generado una gran cantidad de investigaciones. Rápidamente todos empezaron a investigar por qué se produjo la pandemia, qué la produjo, a quiénes ataca, a quiénes no, quiénes son más susceptibles, en fin. Y en solo unos meses se generaron muchísimos estudios, muchos, más de 1000, sobre el tema, y todos ellos empezaron a aparecer en literatura científica, temas que para nosotros, por allá desde 1800, 1700, 1900, pues no se tocaban. Aquí empiezan nuevamente a tomarse y de una manera importante todo lo que es la investigación y la relación con los mismos para poder establecer medidas de prevención no solamente para los aspectos médicos, clínicos, para nuestro personal de salud, sino para todos, y por eso empiezan a hablar de que es importante empezar a desarrollar una vacuna que nos permita a nosotros, obviamente, poder estar más tranquilos frente a lo que se venía sucediendo. Y todo esto lo venía hablando la comunidad científica. Pero ¿qué papel desempeña entonces el diálogo social para enfrentar ese COVID-19? Pues básicamente era esencial instaurar ese clima de confianza. Creo que nosotros aquí lo logramos. Cuando hablamos de clima de confianza estamos hablando de esa tranquilidad de vamos a mantener los empleos, nos vamos a cuidar, vamos a estar bien. Pero ojo, porque en este caso, por ejemplo, nosotros ya salimos, ya estamos casi que en nuestra cotidianidad. Y aquí es donde nosotros tenemos que ser más juiciosos, fortalecer más todos esos mecanismos de diálogo social y utilizar una forma de cimentar esa resiliencia. ¿Cómo vamos a salir nosotros de todo este proceso que hemos vivido durante estos 5 meses? ¿Cuál es el compromiso de los empleadores frente a implementar las normas y cuál es el compromiso de los trabajadores frente al cumplimiento y a la adopción de esas políticas? Son
medidas y son políticas que a veces son dolorosas, pero que son necesarias. Por ejemplo, que la rotación de turnos, por ejemplo, que tenemos ahora que llevar el uniforme, que ya no podemos andar con el uniforme de la casa a la empresa, de la empresa a la casa. Entonces, es importante que nosotros aprendamos de este manejo del cambio. Las cosas no van a ser iguales y nos lo han dicho una cantidad de veces, pero a veces no entendemos qué es no ser igual, cuál es la diferencia que nosotros tenemos que enfrentar ahora. Entonces, veamos que se puede considerar la infección del COVID-19 como una enfermedad o un accidente en relación al trabajo. Claro que sí, y de esto nosotros alguna vez habíamos hablado. Si se contrae la enfermedad por exposición al trabajo, como es el caso, por ejemplo, del personal de la salud, los que están en la línea de fuego ahí, en la primera línea, y ellos adquieren esta enfermedad, pues nosotros ya sabemos que es una enfermedad laboral. Para los otros casos, pues el decreto 1477 del 2014 en el artículo 4 abre la ventana para que hagamos un estudio de causalidad y empecemos a determinar realmente si es o no es una enfermedad laboral. Estoy hablando para todos aquellos que no estamos de frente en esa primera línea de fuego. Para los que sabemos que por su causa o por ocasión del trabajo les puede llegar a suceder, pues es algo completamente diferente y esto es el personal de la salud. Entonces, de conformidad con el convenio sobre todas estas prestaciones y en caso de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, pues hay un convenio sobre la seguridad social, hay normas mínimas e incluyen pues todo lo que tiene que ver con los accidentes industriales y las enfermedades profesionales, pero para nuestro caso, pues sería entonces la enfermedad laboral para esos trabajadores. Hablamos también de esas personas que están incapacitadas para trabajar en prestaciones monetarias o indemnización, según lo establecido en el convenio número 121. También miremos toda la parte de los familiares a cargo, los cónyuges e hijos de las personas que mueren por la enfermedad contraída en el marco de estas actividades relacionadas. Nosotros en Colombia tenemos muy claramente definido todo esto a través de la ley 100 del 93 y a través de toda la normatividad que nos ha acompañado con todos los cambios que se han venido viviendo. Entonces, ¿qué tenemos nosotros frente a todas estas situaciones? La invitación para que empecemos a revisar toda esta normatividad que de pronto para nosotros antes era paisaje y antes simplemente formaba parte de los sistemas de gestión y era como cumplamos con la matriz y ya. Pero ¿qué nos están diciendo acá? Nos están invitando a que revisemos más allá y a que miremos cuáles son esos detalles sobre las prácticas nacionales y la información internacional. Aquí les dejo este link o mejor la página para que ustedes la busquen, es la ILO's Collection of States Practice to Address Infection by COVID-19. Esto está en inglés, pero pues hoy en día, ustedes saben, entran a Google y ahí le ponen traductor y van a poder entender un poco más de todos estos estándares internacionales que nos están hablando. Veamos qué nos dice la British Occupational frente a lo que es la industria biológica sintética y la parte de bioseguridad y el riesgo para trabajadores. Nos están hablando entonces de que se implican dos capacidades estrechamente relacionadas. La primera, que está relacionada con el diseño del ensamblaje y la síntesis o la fabricación de nuevos genomas vías biológicas, y hablamos de una segunda, que es el rediseño de genes de células y de organismos existentes para el descubrimiento de fármacos y terapia genética. Es decir, aquí, ¿qué nos están hablando nosotros todas estas normas internacionales? Simplemente nos están diciendo, tranquilos que nosotros estamos trabajando. ¿Quiénes somos nosotros? Todos esos entes internacionales. Aunque nosotros aquí en Colombia también, todos los días ustedes se dan cuenta a través de la comunicación, por los noticieros y demás, que nos están contando que nosotros también estamos trabajando y estamos haciendo cosas interesantes frente al desarrollo de todo esto, de evitar por un lado la propagación y en otro lado también estamos haciendo estudios científicos frente al desarrollo de una posible vacuna, ¿no? Pero, ¿qué nos dice, qué más nos dice a nosotros la British Occupational? Nos habla acerca de todo lo que tiene que ver con los problemas de salud y seguridad en el trabajo. Es decir, aquí toman como ejemplo todo lo que ha sucedido en el Reino Unido con los trabajadores, que no es nada diferente de lo que nos ha sucedido a nosotros. Muchas veces nosotros creemos que eso como fue por allá en Inglaterra, eso fue por allá en Estados Unidos, eso fue en la China, en el Japón. Realmente las condiciones son casi que exactamente las mismas que nosotros hemos vivido. Claro, guardando las proporciones y guardando las distancias, ¿cierto? Entonces, ellos hablaban en su momento en el contexto de los recortes gubernamentales, la atención de la salud y la seguridad y de los presupuestos de salud y seguridad en el trabajo en un clima desregulador. También nos hablaron acerca ellos mismos de que se había venido trabajando de una manera
digamos que obsesionada, pero también un poco distraída frente a lo que se describía en lo que era el conocimiento del contexto del virus. Muchas personas empezaron a especular. Recuerden que nosotros acá en Colombia decíamos, bueno, pero fue manipulado genéticamente, fue manipulado por el hombre, o realmente esto de dónde surgió, qué ha pasado. Y a raíz de allí, pues han empezado a llegar muchísimas situaciones que nos mantienen a nosotros ahí, por ejemplo, frente a lo que tiene que ver con la inacción regulatoria y ministerial y los errores en los riesgos del virus en el lugar de trabajo que surgieron. De eso también nos habló la British Occupational, frente a todo lo que eran esos movimientos que se empezaron a dar por los sindicatos, los organismos profesionales de salud y seguridad, todo lo que tenían que ver con las organizaciones no gubernamentales y de qué manera se identificaron las amenazas, cuáles eran los elementos de protección personal que nos recomendaban. Fíjense que nosotros aquí en Colombia empezamos a hablar de N95. Gracias por sus preguntas. Al final de la charla les estaremos dando solución. Síganlas dejando ahí en el chat. Muchas gracias. Hablamos también de la parte de la biología sintética. Hablaron ellos en la British Occupational específicamente acerca de cómo iba a ser ese crecimiento en el sector biotecnológico frente a la economía estadounidense, ¿no? Entonces, también cómo todo este crecimiento iba a estar acompañado en un aumento correspondiente en el número de trabajadores empleados en la industria biológica sintética. Claro, ¿por qué? Porque necesitaban más trabajadores para seguir haciendo investigación, para seguir haciendo pruebas, para seguir desarrollando, digamos que testeos frente a lo que se buscaba para contrarrestar todo lo que tenía que ver con el virus. Pero ellos no se quedaron allí. Ellos también nos hablaron acerca de todo lo que, de todo lo que nos estaba sucediendo en la parte de las investigaciones con los asesores médicos, con los científicos, con los empleadores, y también nos hablaron acerca de cómo todas estas personas de alguna forma estaban identificando amenazas dentro de lo que se estaba suscitando en la pandemia y qué estrategias estaban desarrollando ellos para combatirlo. Esto pues los políticos del Reino Unido, todo lo que eran los organismos gubernamentales, los asesores médicos y científicos y empleadores que tenían ellos y traían periódicamente. También es importante decir que algunos ignoraron o abusaron de ese conocimiento, pero bueno, todo esto es como a materia, digamos que un poco general, como cultura general, pues para que nosotros sepamos qué ha sucedido en el mundo. Pero también la British Occupational marcó y habló acerca de las investigaciones y de las mediciones que se podían llegar a dar en medio de esas dimensiones. Entonces, se habló del macroanálisis de la literatura científica, hoy en día disponible para todos nosotros, en español inclusive lo encontramos. Hablaron también de identificar esos patrones a nivel de macro de publicaciones académicas. Nos hablaron de hacer revisión en alcance de las dimensiones e investigaciones relacionadas con la seguridad frente a lo que era el desarrollo de esta enfermedad, sintetizar los hallazgos actuales relacionados con la seguridad de los estudios científicos y obviamente identificar las dimensiones de seguridad que de alguna forma se estaban enfrentando en los estudios académicos. Nosotros todos los días escuchamos y todos los días nos llega información que a veces como que nos atafagamos de tanto y nosotros decimos, bueno, pero ¿por qué camino vamos? Veamos entonces, ¿qué nos dijo la Organización Mundial de la Salud? En su momento la Organización Mundial de la Salud habló sobre los documentos que se habían elaborado en consulta y que estaban siendo especialmente dados por expertos. Ellos hablaban sobre la preparación, la capacidad operacional y respuesta en materia de prevención y control de infecciones. Muchos de esos protocolos nosotros, no literal, pero sí tomamos muchos de todas estas situaciones frente a lo que era el programa de emergencia sanitaria según la Organización Mundial de la Salud, que ellos vinieron trabajando con otros expertos internacionales. Hablaron sobre los reportes de emergencia, las muertes y la situación de los reportes. Y acá fue donde nosotros empezamos también a decir, lo habla el decreto 666 del 2020, que el empleador está en la obligación de reportar a la EPS esos casos positivos que pueda llegar a tener en su empresa y tomar las medidas para asegurar que se preserva la salud y la seguridad de los otros trabajadores.
Por eso es tan importante que nosotros como trabajadores estemos reportando nuestro estado de salud y eso está dentro de nuestras obligaciones, ¿no? También la OMS habla de los nombres de la enfermedad por coronavirus, en este caso COVID-19 y del virus que la causa. Aquí quedan en esta presentación que ustedes la van a poder después descargar por Posipedia. Están los links para que ustedes puedan entrar e investigar e indagar un poquito más acerca del tema que es bien interesante. También la OMS nos habló acerca de la actualización epidemiológica del nuevo coronavirus, es decir, ellos empezaron a desarrollar estudios y a decirnos realmente qué era lo que sucedía desde el punto de vista de epidemiología con ella. También la OMS nos habló de todo lo que eran los síntomas del coronavirus. También les quedan allí los enlaces para que ustedes puedan estudiarlos juiciosamente. Y nos habló de esas vías de transmisión del virus del COVID-19. La Organización Mundial de la Salud en su momento dijo, bueno, vamos a mirar cuáles son las repercusiones para las recomendaciones relativas, también las precauciones en materia de prevención y control de las infecciones, y todo esto, digamos que la Organización Mundial de la Salud no lo dejó aquí. Por eso es que nosotros desde allí y nosotros desde la empresa, y cada uno de nosotros líderes, ustedes líderes, nosotros trabajadores, ustedes trabajadores, nosotros líderes, estamos obligados no solamente a elaborar los protocolos de bioseguridad, sino también a cumplirlos y a cumplirlos de una manera disciplinada, de una manera controlada y de una manera responsable. Nos habló también la Organización Mundial de la Salud, con base a todo pues, lo que ellos habían investigado y a lo que habían encontrado frente a lo que eran el periodo de incubación de las infecciones que había sucedido por allá en Wuhan, China, en el año 2019, a finales del 2019. Pero también nos dio una cantidad de consideraciones o de recomendaciones relativas frente a lo que eran las medidas de salud pública y sociales en el lugar de trabajo. Todo esto dentro del contexto del COVID-19. Aquí nos empezaron a decir a nosotros, el mundo nos cambió, todo esto cambió y se anexan las consideraciones relativas a esos ajustes a las medidas de salud pública y sociales, es decir, que el COVID-19 sale de los muros de la empresa, sale de los muros de nuestra casa y nosotros lo empezamos a manejar como una enfermedad de salud pública, entonces tenemos que tomar medidas para controlar esa enfermedad de salud pública. Y esto quienes lo hacen nosotros a través de nuestro ejercicio en las empresas con los protocolos de bioseguridad, pero también nosotros como trabajadores y es nuestra responsabilidad no solamente cumplir con esos protocolos, sino también trabajar en el autocuidado, en el autocontrol, en la autorresponsabilidad, en el autocriterio, en la autoauditoría, en el autoanálisis que debemos hacernos cada día de si estamos o no estamos cumpliendo con esos protocolos, pero siempre no solamente por nosotros, sino también pensando en el otro. También la Organización Mundial de la Salud ha venido trabajando de manera segura durante el COVID-19 en todo lo que son los laboratorios e instalaciones de investigación frente a la orientación para empresarios, empleados y autónomos. Toda esta información viene desde 11 de mayo del 2020, es decir, desde mayo, imagínense, ya nosotros estamos empezando octubre, es decir, que estamos hablando casi de 5 meses. Es decir, que todo esto, nada se ha parado. Y en la Organización Mundial de la Salud, ellos cuentan con centros de control y prevención de enfermedades, uso de revestimientos faciales, entonces aquí fue cuando se empezó a hablar de todo lo que era, por ejemplo, a nosotros nos dijeron, recuerde que el tapabocas N95 solamente es para el personal de la salud. ¿Por qué? Porque ellos tienen unas características especiales. Eso no quiere decir, pues, que nosotros tengamos que usarlos también, porque qué miedo, qué susto, no, nosotros con que nos cubramos muy bien nuestra nariz y nuestra boca y que el tapabocas nos cubra por debajo del mentón y que esté bien ajustadito y que nunca lo dejemos de usar, pues es suficiente, tampoco se trata de que entremos en pánico. La Organización Mundial de la Salud también nos brindó asesoramiento sobre el uso de máscaras en este contexto. La orientación provisional nos la dieron el 6 de abril del 2020, es decir, ya hace casi 6 meses. Y también la Organización Mundial de la Salud nos habló, y es un poco todo el tema que estamos hablando hoy nosotros, ¿qué tenemos que hacer para preparar nuestro lugar de trabajo? Nosotros aquí, a través de Positiva, a través de toda esta travesía, hemos hablado en muchas ocasiones acerca de qué debemos nosotros hacer en nuestro puesto de trabajo, cómo lo debemos desinfectar, cómo lo debemos limpiar. Recuerden que lo debemos limpiar 2 veces al día, por la mañana y por la tarde, y si es necesario limpiarla más veces, pues limpiarlo más veces, siempre de lo más limpio a lo más sucio, llevar nuestro uniforme, cambiarnos, bañarnos cuando llegamos a nuestra casa y hemos tenido contacto con otras personas. Por ejemplo, el Transmilenio hoy en día ya casi que está a su capacidad full.
Afortunadamente, pues también hemos visto algunos cambios en el transporte, y no solamente en Bogotá, sino también en Cali, en Barranquilla, en Medellín, que de pronto de alguna forma ha atenuado la cantidad de personas en la calle, ¿cierto? Entonces, vamos a ver un poco qué está pasando hoy en Colombia frente a toda esta situación que estamos viviendo. Entonces, ¿qué está pasando hoy? Hoy definitivamente vivimos de manera diferente, estamos regresando a la cotidianidad, y esto obviamente nos lleva a extremar los cuidados, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, ya que la responsabilidad del autocuidado y la preservación de la salud depende única y exclusivamente de cada uno de nosotros. Recordemos que aquí nosotros no podemos esperar a que se nos acerquen a decirnos, ay, no llevas el tapabocas, no te pusiste, no hiciste. No, esto es responsabilidad solamente de nosotros. También actualmente contamos con protocolos de bioseguridad. Ustedes se han dado cuenta que está sucediendo hoy cuando nosotros llegamos, por ejemplo, a un centro comercial. Nos toman la temperatura, no podemos entrar a ningún almacén sin que hagamos la desinfección de nuestros zapatos, nos aplican el gel en las manos, el alcohol, bueno, lo que necesitamos. Se han desarrollado una cantidad de normas y procedimientos que han sido elaborados en conjunto con la empresa pública y privada. Claro, ¿por qué? Porque recordemos que el Estado venía trabajando ya de una manera proactiva, pero obviamente hoy en día tiene una participación muy importante y son de obligatorio cumplimiento al interior de la empresa, ya que ellos hacen parte del sistema de gestión. ¿Quiénes son ellos? Esos protocolos de bioseguridad. Y también tengamos en cuenta que es importante que continuemos comportándonos con disciplina operacional, es decir, hacer las cosas siempre bien desde la primera vez. ¿Qué es la disciplina operacional? No salgo de mi casa si no tengo el tapabocas. Colóquenlo en un sitio donde ustedes tengan que pasar obligatoriamente antes de llegar a la puerta y lo vean. Recuerden también de mantenerlo limpio, estarlo aseando, que esté en un lugar ventilado, ojalá dentro de una bolsita donde pues no se nos contamine tanto. Recordemos la actitud y el comportamiento, el qué hacer y el cómo hacer de cada uno de nosotros. Solamente mi actitud, mi comportamiento y la toma de decisión que yo hago en un determinado momento es lo que nos va a asegurar a nosotros que el virus no se va a seguir propagando. Es decir, esto es tarea de todos y cada uno de nosotros como hormiguitas, cada uno trabajando desde su responsabilidad, desde su autocuidado. A mí no me están diciendo que vaya y le diga a mi vecino que ponga el tapabocas o no. Recuerden que nosotros modelamos con el ejemplo. Por eso es que nosotros debemos continuar trabajando en el autocuidado, el autocontrol, la responsabilidad y el compromiso. Todas estas herramientas a nosotros nos van a permitir, a través del comportamiento, nos van a ayudar a mantener bajo control la propagación del virus, entendiendo que solamente nosotros, solo yo y nada más que yo, soy responsable de cumplir todas esas normas, todos esos protocolos, todas esas recomendaciones que me dan. Solamente yo y nadie más que yo soy responsable de ejecutarlas. ¿Qué tenemos nosotros en materia legal? Esto aquí está muy chévere, ¿por qué? Porque nosotros también aquí en Colombia, en el artículo 5 de la ley 1751 del 2015, que establece que el Estado es responsable de respetar, proteger y garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud. Y señala en su artículo 10, como deberes de las personas, o sea, de todos nosotros, frente al derecho fundamental, los de propender por su autocuidado. Es decir, mire, ahí nos están diciendo, es su responsabilidad el autocuidado, el de su familia y el de su comunidad. Usted es el responsable. Y el de actuar de manera solidaria. ¿Qué es actuar de manera solidaria? Si yo me cuido, cuido a los demás, en este caso. ¿Por qué? Porque recuerden la forma como se propaga el virus. Entonces, si yo utilizo todo el tiempo mi tapabocas, si yo soy juicioso, si yo cumplo, si soy disciplinado, pues estoy cumpliendo con este principio del artículo 5 de la ley 1751. Y todo esto que acabo de mencionar también quedó incorporado en la resolución 666 del 2020, como lo habíamos hablado. Recordemos que esto no es nuevo, desde hace mucho tiempo el Estado ya venía trabajando en el enfoque del cuidado y el autocuidado, con todos los protocolos para promover la salud de los trabajadores y prevenir accidentes y enfermedades al interior de las compañías y desde los mismos empleados buscando preservar la salud y velar por el bienestar de todos. Es decir, que ya nosotros veníamos adelantándonos de alguna forma a todas estas situaciones, pero eso no quiere decir pues que ya nosotros estuviéramos completamente listos y madurados frente a lo que es todo el tema de prevención. Promoción y prevención hay que trabajar todos los días, cada minuto y cada segundo, sin descanso. Pero también hoy nosotros tenemos nuestra resolución 666 del 2020, que fue emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social, y ella contiene todas las directrices para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia, para que sea adoptada
por cada sector con el fin de proteger a los trabajadores, sus familias y las personas que les rodean. Es decir, para los que están aquí en este momento en la sala, y son líderes del sistema de gestión, esto debe aparecer en su matriz de requisitos legales, ¿cierto? La actualización. Pero no solamente aparecer por cumplir la legislación, sino también qué estamos haciendo nosotros desde el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para mitigar, para controlar y para realizar el adecuado manejo de la pandemia, pero también qué estoy haciendo yo como trabajador, yo que soy el pintor, el latonero, el mensajero, el conductor, qué estoy haciendo yo para cumplir con todo esto que la resolución nos está invitando a que hagamos. ¿Qué más tenemos nosotros en esta resolución? En ella también encontramos todo lo que son las responsabilidades del empleador o contratante. Y una de ellas es capacitar a los trabajadores y contratistas. Miren, recuerden que los contratistas y los subcontratistas hacen parte de nuestro sistema de gestión porque ellos entran a nuestra empresa. Implementar la flexibilización de turnos y horarios de trabajo, ¿lo hemos hecho? Sí. Así como incentivar el trabajo en casa de acuerdo con la actividad, ¿lo hemos hecho? Sí. Se debe reportar a la EPS, miren lo que les estaba hablando ahorita, reportar a la EPS y a la ARL los casos correspondientes sospechosos o confirmados de COVID-19. Esas son obligaciones que tiene el empleador, pero no podemos olvidar también la responsabilidad que tienen los empleadores de dotar a sus trabajadores con los elementos de protección personal. Pero a mí, el empleador tiene unas obligaciones, claro, pero a mí no se me puede olvidar que yo como trabajador también tengo responsabilidades y es mi obligación usarlos de acuerdo a la capacitación que me han brindado y de acuerdo a la protección que me va a prestar el elemento de protección personal, pero también no se nos puede olvidar que tenemos que usarlos todo el tiempo y sin excusas. No hay excusas. Que es que me sudan las manos, que es que me huelen a pecueca, que es que el casco me hace dar caspa, que es que me hace dar pecueca, que es que el tapabocas no me deja respirar, que me ahogo, que no hay excusas. Esto es disciplina, muchachos. Si tenemos que cumplir, sí o sí, nos toca cumplir con los protocolos de bioseguridad si queremos que todo esto se mantenga, que no se siga propagando el virus. Y además de eso, si queremos nosotros regresar a la cotidianidad, ¿quién no quiere salir a compartir un almuerzo con los amigos, a darnos un abrazo, a irnos a rumbear, al chiquichá que tanto nos gusta bailar y todo eso? Entonces, si queremos volver a todo eso, pues tenemos que cumplir. ¿Y cómo cumplimos? Con disciplina, juiciositos. Si todos somos juiciositos, la vida nos mejora y nos mejora de una manera importante. Entonces, ¿por qué debemos cumplir nosotros con los protocolos de bioseguridad para retornar a la cotidianidad? Primero, porque somos responsables de nuestro autocuidado. Segundo, porque si me cuido, estoy cuidando a los demás. Tercero, porque se diseñaron para proteger nuestra vida y poder continuar laborando. Por eso hablamos y por eso iniciamos nosotros esta charla hablando de todos esos estándares internacionales. Mire lo que decía la Organización Mundial de la Salud, lo que nos dijo a nosotros el British Standard, también lo que nos dijo la Organización Internacional del Trabajo y muchos otros, la OIT. O sea, ellos nos dijeron, vea, aquí estamos diseñando nosotros investigaciones, estamos desarrollando protocolos, nosotros hemos hecho aquí A, B y C, y si usted quiere, pues aquí están esos estándares para que los aplique. Muchos de esos estándares Colombia los adoptó. Ahora, ¿por qué también debemos cumplir? Porque esos protocolos hacen parte del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo y por lo tanto son de obligatorio cumplimiento. Porque hemos vuelto a la cotidianidad, ya prácticamente nosotros estamos afuera, estamos en la calle y para ello debemos de tener disciplina cumpliendo los protocolos establecidos tanto dentro de la empresa como fuera de ella. No es que yo tengo mi tapabocas aquí dentro de la empresa, pero apenas salga me lo quito. A ver, ¿dónde está entonces la disciplina y dónde está la responsabilidad de cada uno de nosotros? Y porque solamente aceptando la nueva realidad, es decir, tenemos que aprender a convivir con el virus. Esto no va a ser de que hoy llegó y mañana ya no está. No, y ya lo vimos, sabemos que no hay vacuna, sabemos que está muy difícil, precisamente porque es un virus y recordemos que los virus son mutantes. Y como él muta, pues es muy difícil. Eso no ha sido un trabajo fácil. Hay personas trabajando en laboratorios por montones, pero mire que esto es algo entonces que tenemos que aprender a convivir con ellos. Esta es nuestra nueva realidad. Esto es lo que tenemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Comportarnos de manera segura, mantener el aislamiento y evitar, obviamente, esa sería la forma pues para evitar la propagación del virus. Entonces, ¿pero por qué debemos cumplir los protocolos de seguridad? Obvio, insistimos, hoy debemos extremar las medidas de autocuidado, el uso adecuado del tapabocas, el lavado de manos frecuente, el no contacto, ay sí, tan chévere el abracito, pues sí, pero guardémoslo para después, y el distanciamiento físico.
Hoy en día nuestros jóvenes, cuando sean mayores y le cuenten a sus hijos todo esto que vivieron, seguramente los hijos, muchos no les van a creer, no dicen que no, eso no pudo haber pasado, pues sí está pasando. Entonces, eh, empecemos a escribir todo esto, o sea, empecemos a, a ocupar nuestra mente en otras cosas porque pues definitivamente la vida nos cambió. Hoy todas estas normas se hacen más exigentes. En algunos casos es obligatorio el uso de guantes, por ejemplo, si se van a realizar actividades de aseo o si se van a manipular elementos como residuos, máxime si son residuos peligrosos, ¿cierto? ¿Y qué sigue ahora? ¿Qué nos espera? Entonces, lo que sigue ahorita es seguir siendo disciplinados, aplicar la disciplina operacional y la responsabilidad individual. Eso no es negociable. Responsabilizarme por mis actos, solamente yo, cuidarme y de paso cuidar a los demás. Claro, es diferente si yo voy con un familiar, con una persona querida por mí, pues bueno, así no sea querida, si yo veo de pronto que mi vecino sale sin tapabocas, si yo de pronto le digo, vecinito, se le olvida el tapabocas, a veces nosotros salimos inconscientemente porque no nos hemos todavía acostumbrado a que el tapabocas es una extensión de nuestro cuerpo. ¿Qué pasa si a usted se le queda el celular? Ah, ¿cierto? Ahí sí, nos devolvemos desesperados, se me quedó el celular, no, yo sin celular no vivo, me van a llamar, no sé qué. Pues exactamente lo mismo, así, desesperémonos cuando se nos quede el tapabocas en la casa y salgamos disparados a buscarlo, porque es que sin tapabocas pues no estamos cumpliendo con la disciplina operacional, no me estoy cuidando como debiera, no estoy cumpliendo el protocolo, estoy corriendo riesgo para mí, estoy corriendo riesgo para los demás. Bueno, entonces eso es lo que sigue ahora, trabajar con disciplina. ¿Qué más sigue? Eh, Nosotros hemos empezado a salir de manera más abierta y de manera masiva. Digamos que todo esto nos lleva a nosotros a extremar malos cuidados, a tener nosotros más cuidado por el otro, a pensar en cuántas camas de cuidado intensivo tenemos en cada ciudad, en cada departamento, a pensar en que yo no quiero estar en una de esas camas. Y para yo no estar en una de esas camas, ¿qué tengo que hacer? Ser juicioso, cumplir con los protocolos, distanciarme, lavarme muy bien mis manos y cumplir un poco también con todos esos protocolos internacionales. ¿Qué más sigue? La respuesta está en las manos de cada uno de nosotros. Solamente nosotros tenemos la respuesta. ¿Y en qué consiste esa respuesta? En la cultura, en la disciplina, en la responsabilidad, en la conciencia, en el autocontrol, en la ayuda que nosotros le podamos brindar a los demás. Hasta dónde quiero llegar, pero no es hasta dónde quiero llegar, sino cómo quiero llegar. Quiero llegar sano, quiero llegar íntegro, quiero llegar con toda mi familia, quiero que todos estemos sanos, quiero que todos seamos felices. Mire que se nos están acercando las fiestas de fin de año. Pensemos en cuántas familias han perdido a sus seres queridos durante este año. Yo creo que más de uno quiere que este año ya pronto, chao, vete año, ya no te queremos más. Porque en muchos hogares va a haber tristeza, porque en muchos hogares van a haber sillas vacías, porque en muchos hogares este año no se va a servir la copa de ese brindis. Concienticémonos un poco de qué está pasando con todas estas personas que hoy no vamos a tener. ¿Queremos nosotros que en nuestra casa pase eso, si no este año, el próximo año? ¿Cierto que no? Nadie quiere ser portador. Nadie quiere enfermarse ni quiere enfermar a sus seres queridos. Desafortunadamente, queramos o no, tenemos la necesidad de salir porque necesitamos sobrevivir, porque necesitamos que la economía se mueva, porque necesitamos pagar arriendo, pagar servicios, pagar las cuotas del banco, pagar la tarjeta de crédito, o simplemente porque necesito sobrevivir. De acuerdo. Y no nos están diciendo que no salgamos, nos están diciendo vamos a salir, pero ¿cómo vamos a salir? ¿De qué manera lo vamos a hacer? La Organización Mundial de la Salud en algún momento ya nos dijo, hay algunas opciones que no son recomendadas. Entonces, veamos un poquito qué nos recomendó y qué no nos recomendó la Organización Mundial de la Salud. Primero nos dijo guantes. Deben utilizarse guantes cuando se proporcione atención sanitaria, es decir, cuando nosotros tenemos pacientes, o sea, cuando somos médicos, enfermeras, fisioterapeutas, todo personal de salud. Siempre que yo voy a trabajar atender un paciente con COVID-19, tras lo cual
hay que quitárselos. Es decir, atiendo a mi paciente e inmediatamente elimino esos guantes. Y hay que aplicar todas las medidas de higiene, es decir, el lavado de manos antes de ir a atender a otro paciente. No importa que tenga COVID-19 o no lo tenga, no importa, pero debo también de proteger a nosotros. No deben utilizarse los mismos guantes durante un uso prolongado para un grupo, por ejemplo, de varios pacientes. Hay que estarse cambiando los guantes periódicamente. Todo esto lo recomendó la Organización Mundial de la Salud y nos decía, es imprescindible cambiarse de guantes y aplicar medidas de higiene y lavado de manos al pasar de una tarea sucia a otra limpia. Recuerden que siempre primero vamos de lo limpio y luego vamos a lo más sucio. Por ejemplo, con el mismo paciente, así como pasar de un paciente a otro. No se recomienda el uso de doble guante, salvo en intervenciones quirúrgicas que supongan un elevado riesgo de rotura. Esto solamente para el personal de la salud. Eso nosotros ya lo habíamos hablado. Pero la Organización Mundial también, ¿qué dijo? Se desaconseja vivamente reutilizar las mascarillas, batas o gafas de protección sin una adecuada descontaminación o esterilización. Por eso solamente, para eso están allá en los hospitales, en las clínicas, todo lo que son las unidades de esterilización y allá pues van todos estos equipos para ser esterilizados y después poderlos usar. Quitarse los elementos de protección personal que nosotros consideremos que están contaminados, guardarlos, volvérselos a poner y reutilizarlos sin un reacondicionamiento adecuado. Eso no se debe hacer. Constituye una de las principales fuentes de riesgos para los profesionales sanitarios, pero también para nosotros en las empresas. Entonces nosotros tenemos que en las empresas, ustedes se han dado cuenta que hay protocolos que se mantiene la distancia, que ni siquiera en el casino podemos estar junticos, ¿cierto? Opciones no recomendadas, que también nos decía la Organización Mundial de la Salud, que el uso de mascarillas de tela de algodón, esto pues también por el grosor de las telas, tampoco nos recomendaban que póngase una doble mascarilla. No sé de dónde sacaron algunas personas que se tenían que poner doble mascarilla. No, una sola mascarilla es suficiente siempre y cuando la estemos utilizando adecuadamente, es decir, cubriendo boca y nariz. También nos hablaron de algunos estudios en mascarillas de tela con una capa exterior de material sintético. Todo esto, todo lo que era el hidrofobo, pero todo esto se trabajó principalmente para todo lo que eran personal de la salud. Nosotros hoy en día tenemos en el mercado una gran variedad de mascarillas. Hoy en día hasta con el nombre nos lo hacen y con el dibujito y con el paisaje y no sé qué más cosas. Aquí no importa la marca, no importa la referencia, lo importante es el uso, que nosotros la estemos usando adecuadamente. El gobierno español por allá proporcionó también orientación frente a lo que era bioseguridad para laboratorios, el análisis clínico y para el personal que manipulaba las muestras provenientes de personas que podían estar posiblemente infectadas. También a nosotros nos dejaron aquí una muy buena literatura frente a cómo podíamos proceder nosotros acá en Colombia. También cómo los laboratorios se estaban comportando y ahí pues hablaron algo un poco más pues por todo lo que estaba ocurriendo en Ecuador con la emergencia sanitaria. Pero también el gobierno español nos habló a nosotros sobre el objetivo de evaluar el cumplimiento de las normas de bioseguridad en los laboratorios clínicos. También nos hablaron de cómo el personal cumplía con las normas de bioseguridad que se habían identificado, los riesgos asociados a los puestos de trabajo. Nosotros en nuestros puestos de trabajo debemos de cumplir con todos los protocolos de bioseguridad sin excusas. Y obviamente, si yo cumplo dentro de los protocolos dentro de la empresa, también lo debo hacer fuera de la empresa. Esto es algo que ha sido de mucha importancia para la respectiva evaluación dentro de la empresa y llevar a cabo, obviamente, un estudio más profundo del tema. En las empresas hemos sido muy juiciosos frente al desarrollo de todo lo que son los protocolos de bioseguridad. Ahora, ¿qué necesitamos? Que nosotros como trabajadores, que nosotros como líderes, cumplamos con todos esos protocolos de bioseguridad que la empresa ha desarrollado para nuestro bienestar. Algunos son incómodos, seguramente, sí, no lo vamos a discutir, pero resulta que en ellos está nuestra seguridad, en ellos está nuestra salud y la de nuestra familia. Vamos a ver algunos tips para fijar aquí nuestro conocimiento. Entonces, en esos tips que tenemos nosotros, tenemos primero que los estándares internacionales son normas transnacionales que adopta Colombia, son de obligatorio cumplimiento. Cuando es una norma internacional y Colombia la adopta, inmediatamente se denomina una norma transnacional y es de obligatorio cumplimiento. El segundo,
Un estándar se aplica como parte del sistema de gestión cuando lo llevo a un protocolo de bioseguridad. Es decir, si yo adopto cualquiera de esos otros estándares internacionales y yo lo llevo y lo aplico dentro de mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, inmediatamente se me convierte en protocolo de bioseguridad. Y si se me convierte en protocolo de bioseguridad, ¿qué quiere decir? Que es de obligatorio cumplimiento, ¿cierto? Ok, entonces así es como se debe comportar. Los estándares internacionales se aplican en otros países del mundo, sí, pero como esto es algo que prácticamente está en todo el mundo, algunos pueden llegar a ser muy similares. Y en nuestro último tip de fijación, ¿qué nos dicen? Nos están diciendo que los estándares internacionales nos invitan a generar actividades conjuntas que se puedan aplicar en muchos lugares del mundo. Es decir, nos están diciendo que nos están invitando a que desarrollemos, a que hagamos cosas que sirvan para ayudar a los demás. Bueno, con estos tips, entonces, vamos a pasar a nuestras preguntas. Les agradezco, por favor. Ya vi que algunos han estado escribiendo aquí por el chat. Entonces, aquí, bueno, ya nos vamos a ver, vamos a mirar. Hola. Vamos a mirar entonces, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por su participación. Veo que hay muchísimas preguntas de interés para todos. Entonces, una de las preguntas que nos están haciendo acá en el chat, nos están diciendo, ¿por qué es importante cumplir los protocolos de bioseguridad? La respuesta es que en este momento bueno, en este momento y desde lo que venimos trabajando nosotros hace 6 meses con toda esta pandemia, es importante cumplir con los protocolos de bioseguridad porque ellos son los que nos van a garantizar, digamos que la pandemia no se va a seguir propagando, son los que nos van a garantizar que nosotros vamos a mantener nuestra salud y vamos a mantener la salud de nuestros familiares y de nuestra comunidad en general. Por aquí veo otra pregunta interesante y nos dicen, ¿qué aportan los estándares internacionales a Colombia en materia de bioseguridad? Esa es una pregunta bien interesante. Como nosotros dijimos y como lo pudimos ver a través del taller, los estándares internacionales están allí, están publicados y algunos obviamente pues nos han llegado a nosotros aquí a Colombia. Nosotros determinamos cuáles estándares vamos a aplicar. Por eso les decía casi que en el tip, terminando en los tips, les decía que cuando hay un estándar internacional y yo lo aplico y lo llevo a un protocolo, se convierte en obligatorio cumplimiento. ¿Por qué? Porque los protocolos hacen parte del sistema de gestión y son de obligatorio cumplimiento. Entonces, ellos en este momento nos están aportando muchísimo porque nos están, digamos que, hablando acerca de lo que es cómo es el comportamiento y cuál es la actitud que nosotros deberíamos de seguir y cuáles son los protocolos recomendados y cómo gracias a ellos, si nosotros lo hemos visto a través de estos 6 meses, cómo hemos logrado de alguna manera, digamos que, evitar que la propagación haya sido de una manera más rápida. Entonces, esa es la importancia que tienen en este caso, pues, esos estándares internacionales. Por aquí hay otra pregunta, nos están diciendo, ¿están obligados los trabajadores a cumplir los protocolos que desarrollamos internamente en la empresa? Sí, ellos están obligados, lo vimos, pero sin embargo, si quieres, apóyate, decreto 1072 del 2015, en el artículo 2.2.4.6.10 están las obligaciones de los trabajadores. Y allí tienes los soportes de por qué nosotros estamos obligados a cumplir con los protocolos. Recuerden que esos protocolos hacen parte de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y al hacer parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pues entonces, obviamente, son de obligatorio cumplimiento. Bueno, vamos con la siguiente pregunta por aquí. Nos están preguntando, ¿cómo podemos asegurar desde seguridad, salud, trabajo y ambiente el cumplimiento de los protocolos por parte de los trabajadores? Bueno, ¿cómo lo podemos hacer? Primero, pues hay una resolución, la 666 del 2020, tenemos el decreto 1072 del 2015, que también habla de las responsabilidades de los trabajadores, tenemos nuestro manual de funciones y tenemos nuestro reglamento interno de trabajo. ¿Qué les recomiendo de pronto como para que no vayamos al choque y no vayamos al conflicto con el trabajador?
trabajemos mucho la comunicación y trabajemos en nuestro programa de capacitación y entrenamiento. Démosles a conocer a ellos el por qué es tan importante cumplir con esos protocolos, es decir, el gano-ganas. Yo como empresa, ¿qué tengo que hacer y qué estoy haciendo como empleador para que estos protocolos de bioseguridad se implementen? Pero también yo como trabajador, ¿cómo tienes que cumplir tú como trabajador con esos protocolos de bioseguridad? ¿Listo? Y es de obligatorio cumplimiento, sí. Sé que en algunas ocasiones, desafortunadamente, hay trabajadores que de pronto pues no quieren cumplir con los protocolos. Entonces allí pues debes aplicar el debido proceso de acuerdo a como lo tengas establecido en tu empresa, llamado de atención verbal o escrito, bueno, como tú lo tengas en la empresa, pero aplicar el debido proceso. Bueno, y tenemos tiempo para una última pregunta. Nos dicen, ¿qué obligaciones tiene la empresa frente a la implementación de los protocolos de bioseguridad? Bueno, esta pregunta va más enfocada a lo que es entonces en el decreto 1072 del 2015, artículo 2.2.4.6.8, obligaciones de los empleadores. Allí dice que es responsabilidad del empleador asegurar que se implementan todos los programas de promoción y prevención para mantener, preservar, mantener y mejorar la salud y la seguridad de los colaboradores. Entonces, bueno, está allí, pero también tenemos el Código Sustantivo del Trabajo y tenemos muchísima legislación en Colombia que nos va a ayudar a nosotros con todo este tema frente a lo que son la obligación que tiene la empresa para implementar los protocolos de bioseguridad. Ahora, que pues todos estos protocolos de bioseguridad nosotros debimos haberlos sometido y haberlos llevado en su momento a la entidad regulatoria para que nos lo aprobaran y para que nosotros pudiéramos retomar nuestras actividades en la empresa, nuestras actividades de trabajo, ¿verdad? Bueno, pues entonces ahí está la respuesta. Solamente me resta agradecerles. Muchas gracias por haber estado en este taller que es tan importante en todos estos tiempos con todo lo que estamos retomando. Gracias por su participación, muchas gracias por su compromiso. Esperamos verlos en una próxima oportunidad. Que tengan un feliz y bendecido día. Hasta pronto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias para la ingeniera Nelly por acompañarnos el día de hoy en esta importante acción educativa. Para las personas que nos preguntan, recuerden que la grabación de este taller y todos los talleres web que hemos ejecutado se encontrarán y se encuentran ya colgados en nuestro centro virtual Posipedia, www.posipedia.co. También los invito a que visiten Posipedia para que visualicen el cronograma que tendremos para esta semana, para que participen y se inscriban en todas las acciones educativas. Les recuerdo nuevamente, como lo hice esta mañana bien temprano, recuerden que hemos ajustado algunos horarios. Iniciamos nuestros talleres web a primera hora del día, 7 de la mañana, de 7 a 8, de 9 a 10, de 11 a 12. En la tarde tenemos de 2 a 3, de 4 a 5 y el último taller, nuestro Muévete y Contágiate, es de 5:30 a 6 de la tarde. Para que recuerden que estos horarios fueron ajustados desde esta semana y participen a todas nuestras acciones educativas. Gracias a todos por su participación. Les deseamos que tengan un feliz inicio de semana. Los dejamos con el siguiente video.